En este vídeo vamos a conocer dos conceptos sobre seguridad al guardar los archivos con Microsoft Project. Como seguridad y frente a cortes imprevistos de corriente, conviene tener configurado el programa desde menú desplegable de archivo, opciones, guardar, la opción de autoguardar cada X minutos. Cada 10 minutos puede estar bien, cada 5 minutos, y no solamente guardar el archivo de proyecto activo, sino en el caso de tener más de un archivo abierto, guardar todos los proyectos abiertos. Esto significa que cada 10 minutos toda la información que nosotros tuviéramos en nuestro archivo de proyecto se va a ir guardando automáticamente en archivos temporales del disco duro, de modo que si se fuera la luz, si se desenchufara el ordenador, al volver a iniciar la sesión con Windows, al volver a ejecutar el programa Project, automáticamente en un flanco izquierdo de la pantalla del programa se nos propondría volver a recuperar en pantalla aquello que en los últimos 10 minutos antes del corte imprevisto fue guardado automáticamente en el disco duro. También podemos marcar o no marcar la casilla de preguntar antes de guardar. Si dejáramos marcada esta casilla, cada 10 minutos, en el momento de guardar automáticamente el contenido del archivo en curso, nos aparecería un panel en pantalla proponiendo guardar o no guardar, lo cual se puede convertir en un pequeño incordio. Esto por un lado. Por otro lado, cuando nosotros vamos a guardar un archivo de proyecto, menú desplegable de archivo, guardar como, desde el panel guardar como podemos, desde el desplegable herramientas, opciones generales, establecer una contraseña para que cuando nosotros vayamos a abrir el archivo nos sea solicitada y aquel usuario que no la conozca no pueda abrir el archivo. Vamos a poner, por ejemplo, upper como contraseña de apertura y una segunda contraseña que en caso de saber o conocer la contraseña de apertura nos sería solicitada posteriormente en un segundo lugar la contraseña contraescritura. Si no conocemos la de escritura, se nos permitirá abrir upper el archivo de proyecto, pero solamente para poder leer su contenido, verlo, pero no modificarlo. Ojo, podríamos modificarlo, pero en el momento de hacer un guardar no nos permitiría guardar y se nos advertiría con un mensaje que el archivo está protegido contra escritura. Realizar siempre una copia de seguridad va a crear por cada documento de proyecto que guardemos un archivo con la versión previa con extensión .back de backup. Es decir, siempre tendremos el archivo MPP como archivo de proyecto, pero la anteúltima versión de dicho archivo quedará con extensión back. En caso de perder o dañarse el archivo MPP, siempre podríamos renombrar o cambiar la extensión del archivo back y abrir, bueno, no la última versión, sino la anteúltima. Conviene tener esta casilla marcada. Claro que nuestra carpeta de trabajo se irá poblando de archivos back con cuasi copias de la última versión del archivo de proyecto, pero en un momento dado podemos, para ganar espacio en el disco duro, eliminarlas. Tras dar aceptar, se nos permite introducir por segunda vez la contraseña de apertura, upper, y de nuevo la contraseña de escritura. En este caso, en este ejemplo, es la contraseña que hemos puesto. Tras guardar el archivo de plantilla, en la carpeta Project 2010 en este caso, guardado queda. Cuando lo cerremos, cuando posteriormente vayamos a abrirlo, lo que nos va a ser solicitada es la contraseña. Vamos a abrir el archivo y contraseña de apertura. Si no la sabemos, no sigue el diálogo, el archivo no se abre. Si la sabemos, a continuación nos es solicitada la de escritura. En caso de no conocer la de escritura, podremos abrir el archivo, pero solamente de lectura. En caso de conocer la contraseña de escritura, el archivo es abierto sin ningún problema y podemos trabajar, modificar y editar como si ninguna contraseña hubiera sido establecida. Por lo tanto, medidas de seguridad en cuanto a contraseñas, medidas de seguridad en cuanto a copias a intervalos de tiempo, medidas de seguridad en cuanto a que si guardamos el archivo y lo cerramos en la carpeta de trabajo nos va a quedar directamente en D. Vamos a comprobarlo en Project 2010.
vamos a ver directamente el archivo plantilla ejemplo MPP con la última versión 22:41 minutos y la versión anteúltima con extensión back, gracias a que en el panel de establecer contraseñas habíamos indicado que se guardara una copia de seguridad. En suma, interesantes opciones a tener en cuenta a la hora de guardar y abrir archivos de proyecto con Project 2010.